he escrito los 4 problemas, son todos muy parecidos. De hecho, los 4 problemas Vale. en realidad los puedes reducir a 2 problemas, porque en cada ejercicio te piden uno y luego te piden el caso inverso. Pero bueno, en el primero, mira, me dan una superficie M, que son los puntos X y Z de R3, Ujú. tales que me dicen que X cuadrado menos 2y cuadrado menos 2z cuadrado es igual a 1 con la x mayor que 0. Y luego me dan otra superficie n, que serían los puntos x y z de R3, tales que ahora es x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado igual a 1 y la x es mayor que 0. Vale. Me dan también una aplicación f que va de la superficie m en la superficie n. Y no es una aplicación cualquiera, sino que es la proyección ortogonal al plano OIZ que va de M en N. ¿De acuerdo? Vale. Y la pregunta es, por dos partes, uno, ver que F es biyectiva, diferenciable y regular. Y por otro lado, queremos ver si F es isométrica conforme o isoárea. Vale. También te dan la ayuda de que te escriben cuál es la aplicación F, pero imagínate que no lo sabemos. Esta ayuda únicamente sirve para saber qué debería salirte. Vale. Pero nosotros vamos a intentar sacarlo sin tenerlo en mente. Entonces, ¿qué estamos teniendo aquí? Vamos a intentar representarlo. Podemos representar nuestra superficie y la aplicación del siguiente modo. Voy a intentar dibujarlo todo lo grande que se pueda para que se intente ver más claro. Vale. Vale, aquí tengo el 0. Y fíjate, para la superficie M, en realidad puedo despejar la ecuación y decir, bueno, si tengo x cuadrado menos 2y cuadrado menos 2z cuadrado igual a 1, podría pasar el 1 a la izquierda, el 2y cuadrado 2z cuadrado lo paso sumando y luego saco un 2 que divido. Y entonces la ecuación de m me quedaría como y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1 partido de 2, ¿verdad? Sí. Ahora, imagínate que x fuese un valor fijo. ¿Quién es y cuadrado más z cuadrado? Son circunferencias, ¿verdad? De radio Sí. esto al cuadrado, ¿no? Por Sí. lo tanto, como la x mayor que 0, sé que eso lo voy a tener dibujada por aquí. Para el valor x igual a 1, ¿qué le pasa? Para el valor x igual a 1 me queda 1 al cuadrado menos 1 que es 0, entre 2 que sería 0, entonces y cuadrado más z cuadrado tiene que ser igual a 1. ¿Eso qué significa? Que para el valor y igual a 1, x igual a 1 únicamente tengo el puntito de aquí. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, vamos aumentando, ¿vale? Conforme la x se va haciendo mayor, cada vez esto toma un valor más grande. Por ejemplo, ¿qué pasa si fuese 3? Bueno, me ha quedado ahí dibujado muy cerquita. Voy a dibujarlo un poquito más para atrás. Y voy a decir, por ejemplo, que este sea el 1, que este es el 2 y que este sea el 3. ¿Vale? Porque si Vale. fuese 3, ¿qué me quedaría? Me quedaría 3 al cuadrado, que sería 9, menos 1, 8, 8 entre 2, 4, ¿verdad?
¿Eso qué Sí. significa? Que tendría una circunferencia de radio 2. Sí. Lo que pasa que situada en x igual a 3. Es decir, que cogería aquí, me vendría hasta este punto, ¿vale? Me vendría también para abajo, por aquí. Me vendría por aquí, más o menos. Y aquí dibujaría mi circunferencia de radio 2. Es decir, aquí tendría esta circunferencia. Y luego esto tendría que unirlo con este punto, ¿verdad? Sí. Más o menos una cosita así, como una especie de cono convexo cóncavo para allá, ¿vale? Ahora, Vale. ¿qué ocurre con la otra superficie? Que para la otra superficie, claro, si paso el y cuadrado menos z cuadrado para el otro lado, ¿qué tendría? Tendría y cuadrado más z cuadrado igual a... Y ya tendría x cuadrado menos 1, ¿verdad? Sí. Claro, el comportamiento es el mismo en el 1, pero para x igual a 3, ¿esto en qué se convierte? En 3 al cuadrado, que es 9, menos 1, 8. O sea que el radio en vez de ser 2 es 2 raíz de 2. Es decir, un poquito más grande, ¿verdad? Sí. Vamos a dibujarlo, por ejemplo, en azul. Lo tendría por aquí y entonces sería esta circunferencia. Y luego esto también lo uniría con este punto por aquí. Así. Y lo de unirlo con el punto, Bueno, ¿por me qué, refiero, unirlo por con el qué punto es exactamente? porque tú vas a tener un montón de círculos entre el 3 y el 1, ¿verdad? Los círculos cada vez se van haciendo más chicos hasta que llegas al punto 1 y el punto 1 es el círculo de radio 0, ¿verdad? Ah, vale, vale. Que es Sí. únicamente el punto 1, 0, 0. Sí, sí. Que dibuja únicamente un círculo en el 3 únicamente porque sale bonito. Y luego voy yendo para atrás conforme tengo un valor de x más chico. Tengo cada vez un circulito más chico, un circulito más chico, un circulito más chico. ¿Vale? Vale. Vale. Entonces, ¿qué está haciendo mi aplicación? Coge un punto de M. ¿Quién es M? M es la que tiene el radio más chiquitito, la negra. ¿De acuerdo? Vale. Coge un punto cualquiera. ¿Y ahora qué hace? Tenemos el plano O y Z, que el plano O y Z es este plano de aquí. Sí. Perpendicular a este, es decir, siguiendo esta línea de puntitos, yo voy hasta que me choco con la parte del azul. ¿Y Vale. eso qué me está diciendo? Como me estoy moviendo en la dirección perpendicular, sé que es difícil visualizarlo así, pero podemos pensar como que esto forma 90 grados y esto forma 90 grados, ¿vale? Vale. Como Sí, me estoy sí. moviendo en la dirección perpendicular, eso significa que la posición Y no varía y la posición Z no varía, ¿de acuerdo? Lo Sí. único que cambia es la posición X. Vale. Que es la que Entonces, saldría de ese plano, ¿no? exactamente. Entonces, Vale. sea X0, Y sub 0, Z0, un punto de M, ¿vale? Vale. Sabemos que F de X0, Y sub 0, Z0 es de la forma X, Y sub 0, Z0, ¿verdad? Uy, aquí he puesto otro Y sub 0. Sí. Eso es lo que yo sé, que se sigue manteniendo la posición Y sub 0 y Z0, ¿verdad? Sí. Pero tenemos que este punto F de X, Y sub 0, Z0, ¿dónde está? En N, ¿verdad? Porque la Sí. aplicación F va de M en N. Pero claro, entonces ¿eso qué significa? Significa que Y sub 0 al cuadrado más Z0 al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 1 menos X al cuadrado, ¿verdad? Una cosa, es que la F, o sea, proyecta de M en N, ¿no? Y Exactamente. no, y no llega al plano y Z. No, no llega al plano. Lo único que hace es, va de M en N. Es decir, lo está moviendo perpendicularmente a este plano,
pero en el momento en el que se choca con la superficie n, ahí para. Ah, vale, vale. ¿De acuerdo? Es como si tú cogieses Vale. la recta y vieses el punto de corte de la recta con la superficie azul. Vale. No, es que yo había entendido que llegaba hasta el plano. No, entonces sería muy sencillo porque sería simplemente hago la z igual a 0 y ya está. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, ahora, en esta parte de aquí hemos dicho, yo cojo un punto x0 y su 0 de m. Y cojo un punto que la imagen sé que va a ser de la forma x, que no sé cuánto vale la componente x, y su 0 z0. Vale. Pero como está en n, tiene que cumplir esta ecuación. Pero ahí ya pienso, digo, bueno, es que también sé una cosa. Yo sabía que el punto x0 y su 0 z0 estaba en m. ¿Eso qué significa? Que cada vez que yo vea y sub 0 más z0, eso al cuadrado, lo puedo sustituir por 1 menos... perdón, no es 1 menos x, sino x cuadrado menos 1. Ah, perdón. Vale. Lo puedo sustituir por x sub 0 al cuadrado menos 1 entre 2, ¿verdad? Sí. Porque como está en m, cada vez que tenga y sub 0 cuadrado más z0 cuadrado, eso es x0 cuadrado menos 1 partido por 2. Y eso es igual a x cuadrado menos 1. Y ahora vamos a despejar la x. Pues entonces, ¿qué me queda? Que x al cuadrado es igual a... Aquí tengo un menos un medio, le sumo 1, se convierte en un medio, ¿verdad? Pues tendría x sub 0 al cuadrado más 1, todo eso dividido entre 2. Y entonces Vale. x sería, como me han dicho que la x positiva, me quedo con la raíz cuadrada de x sub 0 al cuadrado más 1 partido por 2. Por lo tanto, yo ya sé cuánto vale mi f, lo que pasa es que lo he hecho con un punto x0 y 0 z0, ¿verdad? Ahora ya le quito los ceros y ya digo, pues simplemente f de x y z es la componente x, ¿verdad? Que la componente x está de aquí, ¿no? Sería la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 partido por 2. Luego tendría la componente y luego tendría la componente z. Esta es precisamente la aplicación que a mí me piden. Sí. O no, bueno, la aplicación. Yo lo he visto resuelto también hallando la ecuación de la recta y luego imponiendo que está en n. Claro, eso es otra opción, hacerlo geométricamente, construyo la ecuación, calculo la intersección, sustituyo. Pero yo así como tú lo has hecho, lo veo mejor. No hay una única forma de pensar estos ejercicios. Ya. Vale. Entonces, una vez que tengo esto, ahora decimos, bueno, queremos ver si esta aplicación es biyectiva, diferenciable y regular. Para la biyectividad, entonces, veamos que f es inyectiva. Entonces, si f de un punto x1 y su 1 z1 coincide con f de x2 y su 2 z2, lo que tenemos en realidad es que la raíz de x1 al cuadrado más 1 entre 2, el y1 y el z1 coincide con la raíz del x1 al cuadrado, x2 al cuadrado más 1 entre 2 y su 2 z2. Vale. Claro, pero esto me está diciendo precisamente entonces que por un lado la raíz del x1 más 1 entre 2 coincide con la raíz del x2 al cuadrado más 1 entre 2. Que el y1 coincide con el y2 y que el z1 coincide con el z2. Ya tengo la parte del y1 y del z. Me falta la del x, ¿verdad? Sí. Pero cuando yo tengo la raíz de x1 al cuadrado más 1 entre 2 igual a la raíz del x2 al cuadrado más 1 entre 2, esto es lo mismo que elevar al cuadrado y tener x1 al cuadrado más 1 entre 2 igual a x2 al cuadrado más 1 entre 2. Sí, solo sí.
El 1/2 se me va con el 1/2, multiplico por 2 y claro, aquí llego a x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Y esto no siempre va a implicar que x1 sea x igual a 2, pero como tanto x1 como x2 son positivos, la raíz cuadrada es precisamente el x1 y la raíz cuadrada del x2 es precisamente el x2. Vale. Y entonces tenemos la inyectividad. Claro, si el x no fuese positivo, podría ser que me saliese x1 y menos x2. Y entonces no sería el mismo punto. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a la sobreyectividad. Ahora, para la sobreyectividad, dado un punto cualquiera, vamos a llamarlo ABC, por ejemplo, de n, queremos ver si existe un punto x y z de M tal que f de x y z sea igual al punto ABC. Claro, pero nosotros sabemos que f de x y z lo que hace es que la primera componente es la raíz de x cuadrado más 1 partido por 2, la segunda componente es y la tercera componente es z. Y esto tiene que ser igual al ABC. Si solo si, por un lado tengo que la raíz de x cuadrado más 1 partido por 2 es igual a a, es decir, elevo al cuadrado, resto un medio, y entonces me quedaría x cuadrado es igual a cuadrado menos un medio, ¿verdad? Sí. Como la x tiene que ser positiva, lo que tengo es que la x es la raíz positiva de a cuadrado menos un medio. Luego tendría que la y tiene que ser b y la z tiene que ser c. Vale. Ahora, hay una parte que no hemos terminado, ¿verdad? Porque a mí ¿qué me piden? Comprobar que este punto está en M, ¿verdad? Tú dices, bueno, tú has hallado un valor X, un valor Y y un valor Z. Pero eso porque tiene que Sí. ser un punto de M. Entonces, comprobamos que el punto X y Z obtenido pertenece a M. Para ello yo calculo y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Sí. Que y cuadrado más z cuadrado, ¿cuánto es? Sería b cuadrado más c cuadrado, ¿verdad? Sí. Pero claro, b cuadrado más c cuadrado, yo sé que el punto ABC es un punto de n, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué significa? Teórica su ecuación, ¿no? Exactamente. Perdón, aquí yo me he equivocado y esto no es a cuadrado menos 1, he despejado muy mal. Y esto es, hago la raíz cuadrada, me queda a cuadrado, multiplico por 2, me queda 2 a cuadrado y le resto 1. Esto sí. Sí, es verdad. Vale. Y como ABC pertenece a n, ¿eso qué significa? Significa que b al cuadrado más c al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale precisamente a cuadrado menos 1. Vale. ¿Vale? ¿Qué me queda aquí entonces? Me queda que esto sería el, por la definición, b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado menos 1. ¿Verdad? A ver si no me... Sí, a cuadrado. Exactamente. Aquí quiero ver que esto precisamente esté aquí, ¿verdad? Sí. Claro, pero ¿cómo puedo escribir esto? Por otro lado, si uno dice, ¿qué significa que el punto x y z esté en M? Sí y solo si, cuando yo hago y cuadrado más z al cuadrado, eso me da ¿quién? Me tiene que X dar cuadrado x cuadrado menos 1 partido por 2. entre 2, ¿verdad? Ah,
Claro, pero eso es lo mismo que decir que esta parte de aquí, que sería el b cuadrado, más el c cuadrado, tiene que ser igual a x cuadrado, pero x cuadrado era 2a cuadrado menos 1, ¿verdad? Y a eso le resto 1. Y todo eso lo divido entre 2, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuánto queda esta parte? Me quedaría 2a cuadrado menos 1 es menos 2. Y todo eso lo divido entre 2. ¿Y Vale. cuánto queda esto? A cuadrado menos 1. Anda. Entonces b cuadrado más c cuadrado es a cuadrado menos 1. Y teníamos que y cuadrado más z cuadrado era precisamente a cuadrado menos 1. Luego, en efecto, ¿sabe qué digo? Eso Que a lo me... mejor no se te ocurre decir, ah, claro, es que esto no es otra cosa que escribir 2a cuadrado menos 1 entre 2. Bueno, pues a lo mejor no te das cuenta de descomponerlo así, lo calculamos por el otro lado y vemos que coinciden las dos cosas. Vale. Y en Como, la primera igualdad, en la de que y cuadrado más z cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. sí, ¿Esa por qué? porque hemos visto que para este punto, ¿verdad? El punto Sí. x y z, ¿cuál es la imagen? ¿O cuánto vale la y? La y vale b, ¿verdad? Y la z vale c. Entonces, y Vale. cuadrado es b cuadrado y z cuadrado es c cuadrado. Vale. Vale, ya tenemos la definición de la aplicación y la biyectividad. Vamos a la diferenciabilidad. Entonces aquí hemos obtenido que f que va de m en n puede expresarse como f de x y z igual a la raíz de x cuadrado más 1 entre 2, y, z. Entonces, consideremos la misma aplicación f pero de R3 en R3. ¿Vale? Tendríamos que cuando yo calculo todas las derivadas parciales y cuando yo calculo la matriz jacobiana de la función f en el punto x y z, ¿qué nos queda? Nos queda, aquí me quedaría un medio, multiplico por el 2, al final me va a quedar un medio de 1 entre la raíz del x cuadrado más 1 entre 2 y todo esto multiplicado por x. Y el 2x del x cuadrado al derivarlo con este 2 se me simplifica, ¿vale? Luego tendría 0 y luego tendría 0. Luego el resto de filas sería la 0, 1, 0 y la 0, 0, 1. Vale. Ahora, obviamente, ¿qué le pasa a todas estas componentes? Tenemos que pensar que la x es mayor que 0, ¿verdad? Luego, la raíz de x cuadrado más 1 entre 2, todo eso es siempre distinto de 0, ¿verdad? Sí. Pues si tengo arriba una función continua que es x y todo esto es x cuadrado más 1, todos los elementos son continuos. Es decir, cuando yo calculo la parcial de f respecto, vamos a llamarlo x sub y, donde aquí formalmente el x1 sería la x, el x2 sería la y y el x3 sería la z. Esto es una función continua de R3, punto y coma, R. ¿Vale? Vale. Si existen todas las derivadas parciales y son continuas, luego la aplicación f que va de R3 en R3 es diferenciable. Sí. Pero, por teoría, la aplicación f que va de m en n también lo es.
sea que en realidad cuando queremos estudiar la diferenciabilidad, eso se reduce a verlo como función de tres variables y ya está. Y no tengo mucha más cosa que hacer. ¿De acuerdo? Vale. Último punto. La parte que suele ser a lo mejor un poquito más fea es la regularidad. Y para la regularidad yo necesito cartas. Necesito parametrizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, para la regularidad necesitamos obtener cartas simples de nuestras superficies. Claro, por un lado yo tenía que la m venía dada por y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1 entre 2. Y por otro lado n venía dado por y cuadrado, me gusta el igual, los dos puntitos, y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1. Hombre, lo más sencillo es un cambio a coordenadas cilíndricas, pero en y en z. ¿De acuerdo? Es decir, como que la altura h sería esta altura de aquí. ¿Vale? Vale. Claro, de este modo que conseguimos que yo voy a parametrizar x, si lo llamo igual u y v, ¿qué tendríamos entonces? Llamo u al radio. ¿De acuerdo? Vale. Voy a poner aquí un espacio. Y quiero tener la componente x, la y y la z, ¿verdad? Sí. Entonces yo sé que la y va a ser u coseno de v. La z va a ser u seno de v. ¿Y la x quién es? Ah, pues cuando yo sustituyo aquí, ¿verdad? ¿Qué me queda? Y más z cuadrado sería u al cuadrado, multiplico por 2, 2u cuadrado, le sumo 1, ¿verdad? Y Sí. tendría 2u cuadrado más 1, y eso es x cuadrado. Luego le hago la raíz cuadrada. Vale. ¿Y con la z no haces nada? La z, es que en este caso piensa que estamos diciendo, imagínate que esto fuese xy y esto fuese z, ¿verdad? Sí. Entonces, tú lo que estás diciendo es que la x la dejo como x tal cual, la x no la cambie por otra cosa. Lo único que hago luego es la despejo, ¿verdad? Sí. Normalmente si esto fuese x cuadrado más y cuadrado igual a z al cuadrado, diría, ah, pues esto es u cuadrado, z cuadrado, la z es igual a u. Lo que pasa es que aquí la expresión es distinta porque no tengo z cuadrado, tengo z cuadrado menos 1 entre 2. Bueno, yo la despejo. Lo que hago es hacer el cambio a cilíndricas con el seno y el coseno en la parte que están las dos variables sumando al cuadrado. Y luego la tercera variable, que en este caso es la x, no pasa nada, significa que la pongo en la primera, la despejo de esa ecuación. Y aquí tengo que la Vale. u varía entre, a priori diríamos, 0 más infinito, y la v varía entre 0 y 2pi. Vale. ¿De acuerdo? ¿Y por qué usarías coordenadas cilíndricas en vez de a lo mejor cartesianas o esféricas? Hombre, porque con las cilíndricas aquí tengo una raíz, ¿no? Y si quieres Sí. utilizar cartesiana, tienes que despejar bastante más feo. Porque tendrías que Vale. despejar y decir, bueno, despeja una en función de las otras. Entonces ya, por ejemplo, la y es más o menos la raíz de... Uf. Entonces tienes que distinguir entre cuando es la raíz positiva y la raíz negativa. Siempre que tenga yo dos cosas sumando al cuadrado, me van a entrar ganas de hacer un cambio cilíndrica. Porque las dos variables correspondientes que están al cuadrado es u coseno seno. Y la tercera es la despeja. Y ya está. Y lo Vale. único que haces es arreglarte de las tres componentes, te arreglas dos y hay una que te va a quedar a lo mejor un poquito más fea, pero no tan fea. Vale. Ahora cuando vamos con la y, ahora diría, bueno, pues hago y de uv, voy a hacer el mismo cambio,
Lo único que, claro, cuando tenga aquí u cuadrado, ¿verdad? Entonces la x, el 1 pasa sumando y me queda simplemente la raíz de u cuadrado más 1. Este no va a tener el 2 multiplicando. Y esto sería u coseno de v. Y aquí tendría u seno de v. Vale. Con el u perteneciente al 0 más infinito. Y el v perteneciente al 0 2pi. Vale. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos el siguiente diagrama. A priori, yo tengo aquí la superficie M y tengo aquí la superficie N. Y de M a N voy con F. Pero claro, aquí tengo un abierto U. Y de U en M voy con la X. Y aquí tengo un abierto V. Y de aquí a aquí voy con la Y. Pero este abierto está contenido en R2. Y este abierto está contenido en R2. Entonces, estudiar si la F es regular, en realidad se convierte en estudiar si esta aplicación que va aquí abajo, que sería, primero hago la X, luego hago la F, y luego hago la inversa de la Y, si esta aplicación es regular de R2 en R2. Vale. Y una aplicación regular de R2 en R2 lo que significa es su matriz jacobiana es Distinto de cero. el determinante distinto de cero, exactamente. Mm. ¿Vale? Entonces tengo que estudiar esta composición. Lo único que tengo que tener en cuenta es que tengo que calcular esta y a la menos 1. ¿Vale? Es lo único que a lo mejor me puede costar un poco de trabajo. Entonces vamos a intentar averiguar primero quién es la y a la menos 1. ¿Vale? Porque la y a la menos 1 me tiene que dar un punto que tiene dos componentes, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Como y de uv es igual a la raíz de u cuadrado más 1, u coseno de v, u seno de v, con y que va del abierto v en n, queremos averiguar o hallar la expresión de y a la menos 1. ¿Y a la menos 1 de quién? Y a la menos 1 de un punto x y z. ¿Vale? Vale. Y la pregunta es, ¿cuánto tienen que valer la y la v? Porque y a la menos 1 de x y z me va a dar un punto uv. ¿Vale? Sí. ¿Cómo lo saco? Hombre, yo lo que sé es que cuando yo tenga un punto x y z, ¿verdad? ¿Eso qué verifica? Verifica que estoy en n, ¿cierto? Este punto de aquí pertenece a n. Y eso significa que y al cuadrado más z al cuadrado es igual a x cuadrado menos 1. ¿Vale? Sí. ¿Cómo saco la u y la v? Tengo que hacer precisamente el proceso inverso. Tengo que decir, ¿cuánto tiene que valer la u y la v para que la x y z verifiquen esta ecuación? Y esto, si lo quieres ver, como decir, bueno, nosotros hemos dicho precisamente de un cambio que la y era igual a u coseno de v, ¿verdad? Sí. Y que la z era igual a u seno de v. Pero eso es lo mismo que decir el qué. Que u cuadrado, ¿quién es? Y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, ¿cuánto vale u? La u vale la raíz de y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? Sí. Y si yo divido, y digo voy a dividir la z entre la y, ¿verdad? La u se me va y ¿qué me queda?
seno de v entre coseno de v. Me queda tangente de v, ¿verdad? O lo mismo que decir, la v es el arco tangente de z partido por i. Vamos, lo único que tenemos que tener en la cabeza es cuál es el cambio inverso del cambio cilíndrico, ¿verdad? Sí. ¿Hemos hallado la u y la v en función de x y z? Sí. Claro, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Sí. Entonces ya podemos Y hacer una la cosa, composición. Dime. ¿cómo has sacado que la u es igual a eso? La u al cuadrado. Bueno, porque si sumo las dos componentes al cuadrado, o sea, si sumo y cuadrado más z cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me queda? U cuadrado Vale. coseno cuadrado, u cuadrado seno al cuadrado. Saco factor común, la u cuadrado, que sería seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Entonces tendría aquí el i Vale. cuadrado. Y luego me queda, como la u está en 0 más infinito, me quedo con la raíz positiva. Vale. ¿Vale? Entonces, ya podemos estudiar la composición. Entonces tenemos que tener en cuenta que yo tengo aquí la y a la menos 1, tengo la f y tengo la x. ¿Y la x dónde empieza? La x empieza en uv, ¿vale? Entonces esto me va a quedar y a la menos 1 con la f. ¿Y quién es x de uv? X de uv me da el punto raíz cuadrada de 2u cuadrado más 1, coma, u coseno de v, u seno de v. ¿Y qué hace la f? La f de un punto x y z, que esto sería mi x, esto sería mi y, y esto sería mi z, lo que hace es que la componente y y z las deja igual, Sí. pero la componente x la cambia. ¿De qué modo? Pues dice, mira, yo voy a poner aquí, lo voy a poner con la expresión, me pone, hace la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 entre 2, ¿verdad? Sí. La componente y la deja igual, es decir, aquí pone el u coseno de v, y la z la deja igual, pone el u seno de v. Vale. Pero dice, bueno, pero yo no quiero tener esto, yo quiero tener lo que vale de verdad la x en función de u y v. Dice, bueno, venga, vamos a sustituir. Esto sería y a la menos 1, ¿de quién? X al cuadrado, ¿qué sería? Sería, quito la raíz, ¿verdad? Y me queda 2u cuadrado más 1. Sí. ¿He puesto bien la expresión de la f? Sí, x cuadrado más 1, ¿verdad? Sí. Entonces aquí me quedaría 2u cuadrado más 1. Se me va la raíz. A 2u cuadrado más 1 le sumo 1 y ¿qué me queda? 2u cuadrado más 2. Lo divido entre 2 y ¿qué me queda? U U cuadrado más. cuadrado más 1. Aquí me queda u coseno de v. Y aquí me queda u seno de v. Vale. Y ahora a este punto, que es el punto x y z, le hago la y a la menos 1, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué me da? Me da que la primera componente, ¿quién sería? Sumar las dos componentes, ¿verdad? Y hacerle la Sí. raíz cuadrada. O sea que hago u cuadrado coseno cuadrado más u cuadrado seno cuadrado y ¿qué me queda? U cuadrado. Y le hago la raíz cuadrada y me queda u. Te queda U. Fíjate que la componente x le da igual a la aplicación. Sí. Y la última componente, ¿quién me daría? Z partido por i. Z partido por i sería coseno de u, seno de v entre coseno de v, ¿verdad? Eso es la tangente de v. Y si hago el arco tangente de la tangente, ¿quién me queda? V. Vale. Entonces, tengo una aplicación que ¿qué está haciendo? A uv le da el punto uv, ¿verdad? Sí. Hombre, esa es la aplicación identidad como tal, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, obviamente es regular, ¿verdad? Porque la matriz de esta aplicación es la matriz identidad. Sí. Y obviamente tiene determinante distinto de 0. Tiene determinante 1. ¿Vale? Luego, f es regular. Muy bien, ya tenemos las tres cosas que me pedían demostrar. Me pedían demostrar que f es biyectiva, que es diferenciable y que es regular. Y aparte, para hacer eso tenía que calcular la aplicación f. Hemos tenido que calcular también unas cartas para la parte de regularidad.
Y estas cartas son las que me van a permitir a mí estudiar si la aplicación F es localmente isométrica, isoárea o conforme. Vale. Entonces. Y una pregunta. Dime. Cuando eliges las cartas, tú tienes que demostrar que son cartas, o sea, que son superficies simples, por lo que es inyectiva. A ver, esto depende. Esto es una asignatura de cuarto, en la que tú ya se supone que has visto GTS y GL en tercero. Sí. Entonces se sobreentiende que la elección que tú haces de las cartas es la correcta. Vale. Se sobreentiende, porque tú ¿qué estás haciendo? Estás cogiendo una carta conocida que es el cambio a coordenadas cilíndricas y sabes que eso es una carta simple. Vale. Ahora, que tú te inventas una carta cualquiera por la cara y dices, es que a mí se me ocurrió hacer el cambio logaritmo de elevado a z menos 1, yo qué sé. Claro, eso ya no es conocido, entonces ahí ya tienes que demostrar que de verdad eso sea una superficie simple. Vale. Pero en principio no habría que ponerlo. En principio no, si tú utilizas uno de los cambios de coordenadas cartesianos, cilíndricos, esféricos, clásicos, sobreentendemos que eso es una superficie simple. Y no tienes que ponerte a demostrar de verdad que calcula el vector normal, es distinto de cero, etcétera. ¿Vale? Entonces aquí habíamos obtenido para la superficie M una carta que era la X de UV, que era precisamente la raíz cuadrada de 2U cuadrado más 1, y luego venía U coseno de V, U seno de V. Y habías tenido para la superficie N una carta simple que era I de UV igual a, aquí tenía la raíz de U cuadrado más 1, luego venía el U coseno de V y luego tenía el U seno de V. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales, la x1 de UV. ¿Qué me quedaría? En la primera componente, al derivar la raíz cuadrada me queda un medio, como aquí dentro derivo y me queda 2 por 2u sería 4u, con el 1 medio me queda en total un 2u arriba. Y abajo dividiendo tengo la raíz de 2u cuadrado más 1. Luego tendría el coseno de v y el seno de v. Y cuando haga la derivada x2 de uv, ¿qué vamos a tener? La primera componente no depende de v, luego 0. La segunda componente me quedaría menos u seno de v. Y la tercera componente me quedaría u coseno de v. Vamos a hacer lo mismo con la n. Tendría que el i sub 1 de uv, la primera componente se parece mucho en el sentido de que es igual salvo que no tengo este factor 2. Es decir, tengo simplemente u entre la raíz de u cuadrado más 1. Luego voy a tener el coseno de v y luego voy a tener el seno de v. Voy ahora con la segunda derivada de la derivada respecto de v. Me quedaría también 0 menos u seno de v y aquí me quedaría u coseno de v. Entonces ya podemos calcular los coeficientes métricos. ¿Qué tenemos que decir? Vamos a llamar g a los coeficientes métricos de m y vamos a llamar h a los coeficientes métricos de n. Entonces, el g11, que sería el producto escalar del x1 consigo mismo, ¿qué me va a quedar? Coseno cuadrado, seno cuadrado me suman 1. Cuando multiplico esto por sí mismo, arriba me queda 4u cuadrado. Abajo me queda 2u cuadrado más 1. Y a todo esto le sumo 1. Cuando hago el g1, que es lo mismo que el g21, claro, 0 por esto fuera, aquí me queda menos u seno coseno y aquí me queda más u seno coseno, o sea que esto es 0. Y por último, cuando hago el g22, que sería el x2 con el x2, me va a quedar precisamente u cuadrado. Ahora hago el h y tengo el h11. Claro que el h11, ¿quién me quedaría? Me quedaría u cuadrado entre u cuadrado más 1 y a todo eso le sumo 1.
Luego tendría h de 1, 2, que es lo mismo que h de 2, 1. ¿Y eso quién me va a quedar? Me va a quedar precisamente 0. Y por último, el h de 2, 2, que sería también u al cuadrado. Vale. Y entonces aquí queremos ver si son localmente isométricas, isoáreas o conformes, ¿verdad? Claro, obviamente isométricas no son. ¿Por qué? Porque los coeficientes G12, G21, H12, H21, G22, H22, todos esos coinciden, ¿verdad? Pero el coeficiente G11 no coincide con el H11. No. Por lo tanto, no es localmente isométrica. Es decir, como G11 es distinto de H11, tenemos que F no es isométrica. Para ver si es conforme, buscamos lambda de UV positivo tal que el G sub i j sea igual al lambda al cuadrado del H sub i j para todo i y j. Claro, esto sería si solo si. Vamos a obviar el caso 1, 2 o el 2, 1 porque son 0. Tendría entonces que lo único interesante es que 4u cuadrado entre 2u cuadrado más 1, y a todo eso le sumo 1, coincida con lambda cuadrado que multiplica a u cuadrado entre u cuadrado más 1 más 1. Claro, esto me da el lambda precisamente. Me dice, bueno, pues lo que tienes que tomar precisamente es que el lambda al cuadrado sea igual a esta expresión entre esta expresión. Es decir, el 4u cuadrado entre 2u cuadrado más 1 entre el u cuadrado entre el u cuadrado más 1 más 1. Claro, pero por otro lado también sabemos que u cuadrado tiene que ser igual a lambda cuadrado por u cuadrado, ¿verdad? Sí. Claro, y esto es sí, solo sí. Lambda, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Claro, pero esta expresión no es 1. No. Esto no es equivalentemente la función 1. ¿De acuerdo? Porque tenemos aquí un denominador distinto. Sí. De todas formas, si uno quiere, podría escribir esta expresión y decir, mira, ¿esto en qué se convierte? Se convierte en que tienes aquí un 2u cuadrado más 1. Arriba me quedaría 2u cuadrado más 4u cuadrado sería 6u cuadrado más 1. Abajo me quedaría 2u cuadrado más 1. Y abajo tendría el u cuadrado más 1. ¿Vale? Y entonces cuando simplifico esto, claro, ¿qué ocurre? Es verdad que este se me va a simplificar con este, ¿verdad? Sí. Pero luego ¿qué queda? Luego queda un término, que ¿quién sería? Sería el 6u cuadrado más 1 por el u cuadrado más 1. Y obviamente esto es distinto de 1. Entonces, Sí. luego, f no es conforme. Podríamos estudiar también entonces si es localmente isoárea con la definición, ¿verdad? Sí. Porque nosotros sabemos que si es isométrica, entonces es localmente conforme y localmente isoárea. Sí. Si no es isométrica, que es lo que ha ocurrido, tiene que fallar alguna de las dos cosas. O no es conforme o no es isoárea. Aunque pueden fallar las dos. Sí. Hemos dicho, pues mira, he fallado que no es conforme, ¿vale? Entonces tampoco es isoárea. O sí, no tiene por qué. Puede ser que sí o puede ser que no. ¿Vale? Entonces, por último, vamos a estudiar quién sería el G11 por el G12
menos el G, el G22 Así es. por el G12 al cuadrado. Claro, el G12 es 0, ¿verdad? Entonces el G11, ¿quién era? Era 4u cuadrado entre 2u cuadrado más 1 más 1, todo eso multiplicado por el u cuadrado. Que si lo escribo como una fracción, aquí ¿quién me queda? Me quedaría el u cuadrado que multiplica al 6u cuadrado más 1 entre el 2u cuadrado más 1. Y por otro lado calculo el h11 por el h22 menos el h12 al cuadrado. Claro, que aquí ¿quién me quedaría? Me quedaría el u cuadrado entre u cuadrado más 1. Todo eso le sumo 1 y multiplico por el u cuadrado. Claro que aquí me quedaría 2u cuadrado más 1. Todo eso multiplicado por el u cuadrado entre el u cuadrado más 1. Y ya hemos visto que estas dos cosas no son iguales, ¿verdad? Porque el resultado es el 6u cuadrado más 1 entre u cuadrado más 1, que no es 1. ¿Vale? Vale. Por lo tanto, F tampoco es isoárea. Y con esto terminamos el ejercicio. Vale. Esto sería una vez hecho con todos los detalles de todas las cosas que habría que hacer. ¿Vale? Ahora, el siguiente ejercicio te lo voy a poner y tú me dices si falta que lo hagamos o no. Vale. Porque el segundo ejercicio dice, mira, ahora m va a venir dada por la ecuación y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1 con la x mayor que 0. Y la n es y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1 partido por 2 con la x mayor que 0. Y tengo una función f que va de m en n, que es la proyección ortogonal al plano o y z de m en n. Y me piden, como pista te dicen que veas que la aplicación f de xz es precisamente la aplicación raíz de 2x cuadrado menos 1 y z. ¿Vale? Nosotros que acabamos de estudiar, hemos estudiado la aplicación que va de y cuadrado más z cuadrado igual a x cuadrado menos 1 partido por 2 en x cuadrado menos 1, ¿verdad? Sí. Y aquí me piden la aplicación que va de ¿dónde? Del x cuadrado menos 1 en la x cuadrado menos 1 partido por 2. Es decir, tenemos la misma situación, son las mismas superficies, las mismas, solo que en vez de ir de m en n, ahora voy al revés. Ahora la m es la n y la n es la m. Ah, vale. Entonces, la parte de los coeficientes métricos hay que repetirla. ¿Los coeficientes métricos de quién dependen? De las superficies únicamente, ¿verdad? No de la aplicación. Ah, vale, sí. Por lo tanto, si me han dado las mismas dos superficies, obviamente la única diferencia es que ahora los g van a ser los de la n y los h van a ser los de la m que acabamos de calcular. Entonces nosotros ya sabemos, claro, esto porque son de exámenes distintos, entiendo, ¿no? Obviamente me lo ponen en el mismo examen y es como, bueno, pues no tengo mucho más que hacer, ¿sabes? Porque ya lo he hecho todo. Con idea, bueno, lo único que me faltaría es estudiar cómo llegamos a esta aplicación. Entonces, bueno, con el mismo razonamiento, ¿verdad? Sí. Con un razonamiento análogo, sea, yo cojo un punto x0, y0, z0 de la superficie M, ¿verdad? Sabemos que el punto f de x0, y0, z0, ¿quién es?
la componente X varía, pero la componente Y sub 0 y la componente Z0 no varían por ser una proyección ortogonal, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, como yo sé que este punto tiene que estar en n, yo sé que que y al cuadrado, y sub 0 al cuadrado más z0 al cuadrado, ¿cuánto tienen que valer? Tienen que valer x cuadrado menos 1 partido por 2. ¿Vale? Sí. Claro, pero también sé que el punto x0 y sub 0 z0 está en m, ¿verdad? Entonces cada vez que aparezca y sub 0 cuadrado más z0 cuadrado, ¿eso cuánto me sale? Me sale x0 al cuadrado menos 1. Sí. Y ahora vamos a despejar el x, ¿verdad? Sí. Porque multiplico por 2 y aquí me quedaría entonces que x cuadrado es igual a 2x sub 0 al cuadrado. Multiplico por 2, aquí me queda 2 por menos 1, menos 2, y le sumo 1, pues me queda menos 1. Pero como la x positiva, pues tengo que la x precisamente la raíz cuadrada de 2x sub 0 al cuadrado menos 1. Y ya tenemos en efecto mi aplicación. Vale. Ahora, la inyectividad, la sobreactividad, que la aplicación Sí. es diferenciable, la aplicación es regular. Es lo mismo que hemos hecho con las mismas cuentas, porque es que son las mismas superficies. ¿Quieres que lo hagamos también entero o...? No, pasamos al siguiente. Pues lo mismo. Yo creo que este ejercicio, por ejemplo, es un buen ejemplo en el que puedes practicar, hacer las cuentas y compararlo con lo que hemos hecho antes. Porque son las mismas Sí. cuentas. Entonces puedes probar a ver si te sale todo exactamente igual. Vale. Ahora, de los dos ejercicios que faltan, ocurre lo mismo. Me dan las mismas superficies y me dan una vez una aplicación que va de una en la otra y luego al revés. Entonces con hacer una de ellos es suficiente. Porque luego va a ser lo mismo, pero aplicación inversa. Vale. Entonces, ¿ahora qué me dan? Me dan una superficie M, que van a ser los puntos X y Z de R3, tales que, por un lado tengo que 3x cuadrado más y cuadrado es igual a 2z. Y luego tengo una superficie N, que sería los puntos X y Z de R3, tales que, aquí tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Me da una aplicación f que va de m menos el 0 en n menos el 0, que es también la proyección ortogonal, pero del eje OZ de m en n. ¿Vale? Y me pide lo mismo, me piden estudiar que la f, por un lado, probar que f es biyectiva, diferenciable, irregular. Y luego me piden ver si f es isométrica isoárea o conforme. Conforme. Entonces, vamos a intentar hacernos un dibujito para ver qué es lo que está pasando. Entonces, podemos representar, y este dibujito va a tener trampa. Bueno, no es que vaya a tener trampa, sino que hay que hacer las cosas con cuidado. Este es mi eje X y Z. Aquí tengo el 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿yo qué veo? Hombre, cuando la Z vale 0, ¿verdad? ¿Qué tengo aquí? Una elipse, ¿verdad? Tendría 3x cuadrado más y cuadrado.
Claro, el hecho de que yo tenga aquí el 3x cuadrado más y cuadrado, en verdad lo puedo escribir como x cuadrado entre un tercio más y cuadrado entre 1, ¿verdad? Sí. Entonces aquí tengo una elipse de semieje. El semieje esto es el a cuadrado, que vale un tercio. Y este sería el b cuadrado, que vale 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué estoy viendo? Claro, que la estoy multiplicando, ¿verdad? Sí. Por lo tanto va a ser más grande o más chica. Más Fíjate que grande. para un mismo valor z, que sería 2z, ¿verdad? Aquí tengo un factor 3, entonces el x tiene que ser más chico para que se verifique la igualdad. Ah, vale, Más claro. chico que la normal. Si uno dice, mira, vamos a comenzar dibujando primero la otra, el x cuadrado, ¿vale? Pues claro, para Sí. z igual a 0 yo tengo un punto. Estoy aquí. Para z igual a 2, vamos a ponerlo por aquí. ¿Qué me queda? 2 por 2 sería 4, x cuadrado más y cuadrado igual a 4 es la circunferencia de radio 2. Es decir, que si dibujo aquí el y igual a 2 y aquí la x igual a 2, ¿qué tendríamos? Por aquí en este punto, por aquí en este punto, ahora por aquí detrás y ahora por aquí. Y entonces yo qué tendría? Tendría la circunferencia, así en perspectiva, todo lo que se pueda intentar hacer así bonito. Esto sería la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual a 4, ¿vale? Y luego es un paraboloide, ¿verdad? Que va a unir aquí abajo, va a venir por aquí y va a unir esta parte así, ¿vale? Más o menos así lo tenemos como en perspectiva el paraboloide. Luego viene por aquí y luego esta parte más o menos por aquí, ¿vale? Ahora, en azul, ¿qué ocurre? Claro, si multiplico la x, piensa que antes el x cuadrado tomaba un valor, ¿verdad? Sí. La y cuadrado es igual, el 2z es igual, ¿verdad? Entonces, para que tenga el Sí. mismo valor, el x cuadrado tiene que ser más chico, porque ya tengo aquí un número más grande multiplicando, ¿verdad? Sí. Eso que significa que la y va a tomar los mismos valores, ¿verdad? Pero la x va a ser un poquito más chica, es decir, que vamos a tener aquí una especie de elipse. A ver cómo la puedo dibujar. Por aquí más o menos. Una cosa tal que así. Que dibujar elipses. Es matemáticamente imposible dibujar elipses en perspectiva caballera. Se tiene que hacer a mano alzada. Eso es la única cosa con la que yo me quedé en dibujo técnico. Que no se pueden dibujar elipses bien. No hay ningún método. Hay métodos para dibujar un montón de cosas, pero no elipses. Tú lo haces a mano y rezas porque te salga bien. Vale, esta es la situación, ¿de acuerdo? Y ahora que estamos diciendo que estamos cogiendo un punto, por ejemplo, imagínate que lo cojo aquí, ¿vale? Y proyecto perpendicularmente al eje. Perpendicular al eje significa que yo me voy perpendicularmente así. Es decir, la altura no cambia. Y luego lo voy a empujar hasta aquí. ¿Vale? Este sería el punto P y esta sería la imagen F de P. Vale. Claro, entonces tú no estás cambiando la altura, pero estás cambiando la X y la Z. Sí. ¿Vale? Pero si te fijas, todo esto son radios de cosas, ¿verdad? Sí. Pues en cierto modo esto es como una elipse, esto es una circunferencia, entonces, ¿qué caracteriza las elipses y la circunferencia? Lo caracteriza el radio que tienen, ¿verdad? O los semiejes que tienen cada cosa. Entonces podemos intentar pensar con ese razonamiento, lo puedes hacer así, puedes decir, no, mira, yo construyo la recta y ya está. Pero sí, puedes construir la recta que pasa por este punto y quitarte de historia. O puedes pensar de forma geométrica y decir, bueno, como la z se mantiene igual, tiene que haber una relación entre lo que aumenta la x y la y, ¿verdad? El factor por el que estoy multiplicando. Y si me fijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy acercando o me estoy alejando del punto? Te estás Aquí alejando. me estoy alejando, ¿verdad? Entonces va a haber un valor más grande que el que tenía antes, ¿cierto? Sí. Entonces, la razón entre ambos valores
viene dada por ¿quién? Vendría dada por... Aquí tengo el 2z, ¿verdad? La altura permanece igual. Es decir, que z es igual a z, ¿verdad? Entonces podría decir que 3x cuadrado más y cuadrado, vamos a llamar a esto r, que sería la z de uno, ¿verdad? La z de otro, los igualo y que me queda 3x cuadrado más y cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. O sea que cojo el grande, que sería el 3x cuadrado más y cuadrado, y lo divido entre el chico, que sería el x cuadrado más y cuadrado. Vale. Pero esto es la razón al cuadrado, ¿verdad? Porque aquí tenemos los radios al cuadrado, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, ¿cuál sería la r? Ese factor por el que estoy multiplicando el radio. Ese factor por el que multiplico el radio es la raíz de 3x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Y eso qué me dice? Me dice que cuando yo coja f de x y z, ¿qué estoy haciendo? La primera componente no es x, la primera componente x se multiplica por este factor. Sí. Se multiplica por la raíz de 3x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado. Pero la componente y no se multiplica por un factor cualquiera, sino se multiplica por este factor también. Es decir, tengo 3x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más y cuadrado por y. Y la z se queda igual. Piensa que estamos haciendo el mismo razonamiento que hacíamos antes. Decíamos, oye, yo tengo un punto que cumple. Tengo un punto que cumple que, si está en M, 3x sub 0 cuadrado más y sub 0 cuadrado es igual a 2z0. Pero sé que la f deja la z igual, ¿verdad? Entonces 2z0 es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado, ¿quién es? 3x0 cuadrado más y0 cuadrado. Sí. Pero esto es una circunferencia, ¿verdad? Sí. Entonces la componente x es r por el x. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Que el radio es la raíz cuadrada de esto, ¿verdad? Sí. De aquí sacamos la misma expresión. Es decir, que lo puedes hacer también como hemos hecho antes con los puntos x0 y 0z0. No tiene por qué ser viendo la razón del grande entre el chico, que realmente es el proceso rápido de coger el punto x0 y 0z0. Lo puedes hacer igual. Y entonces llegas a la ecuación x cuadrado más y cuadrado es igual a 3x cuadrado, 3x0 cuadrado más y sub 0 al cuadrado. Dice, pues ahora hago un cambio y hago el cambio r coseno, r seno, y entonces me queda que el radio lo que sea es la raíz de 3x cuadrado más y cuadrado. Y sustituye. ¿Vale? Ahí el cambio sería en esférica. No, aquí hace cilíndrica de nuevo. Lo único que en esta parte hace cilíndrica, es decir, tendría lo siguiente. Es decir, si tomamos aquí un punto x0 y su 0 z0 perteneciente a M, sabemos que el punto f de x0 y su 0 z0 es un punto de forma xy, pero que la z la permanece igual y tiene que ser algo de n. Claro, pero entonces yo sé que debe cumplirse que x cuadrado más y cuadrado tiene que ser igual a 2z0, pero por ser el punto x0 y su z0 un punto de M, 2z0 es precisamente 3x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Esto quién es? Esto es este radio al cuadrado, ¿verdad? Claro, aquí te diría, es que entonces solo me queda la raíz de x0 cuadrado más y sub 0 cuadrado. Claro, pero ¿cuál es el radio de la r? Sería la raíz de x cuadrado más y cuadrado, que es lo que te aparece abajo. Sí. Y eso lo multiplicas por la x. Vale. ¿Se entiende? Y una cosa, cuando haces lo de la razón,
haces el chico entre el grande, ¿no? Bueno, ahora he hecho el grande entre chico porque aumenta. Como voy del chico al grande, el azul es el chico en la N, el negro en la M, que es el grande. Vale, vale. En plan, el más ancho, ¿sabes? Entonces aumenta Vale. el radio. Por eso digo, bueno, sé que tiene que aumentar, hago el grande entre chico. Si fuese la aplicación contraria, que es la del siguiente ejercicio, te dan exactamente lo mismo, pero te dicen, en vez de M en N, te dicen de N en M. Dice, pues entonces hago el chico entre el grande, porque sé que se está reduciendo el radio. Vale, vale. ¿De acuerdo? Pero el mismo razonamiento. Vale. ¿Vale? Muy bien, entonces, ¿cómo estudiamos que la aplicación F sea biyectiva, diferenciable, regular? Mismo proceso de siempre. Hombre, la biyectividad sencillo porque ¿qué me queda de aquí? Tenemos la aplicación, ¿verdad? Y entonces, para ver que es biyectiva, es inmediato, ya que, por un lado, si f de x1 y su 1 z1 coincide con el f de x2 y su 2 z2, entonces lo que tengo es que un sistema, ¿verdad? En el que tendría la raíz de 3x1 cuadrado más y su 1 cuadrado entre x1 cuadrado más y su 1 cuadrado por el x1 igual a raíz del 3x1 cuadrado, perdón, 2 cuadrados más y su 2 cuadrado entre x2 cuadrado más y su 2 cuadrado por x su 2. Luego lo mismo, esto igual por el x, perdón, Con el ISO 1 por y el el ISO ISO 2. 1, esto igual con el ISO 2, y aquí me quedaría ya Z1 igual a Z2, ¿vale? Vale. Claro, tú dices, bueno, ¿y cómo saco esto? Porque claro, aquí tiene una expresión to fea. Hombre, de aquí puedes sacar una relación, ¿verdad? Si esto es igual a esto, es que entonces, ¿qué te queda? Te quedaría que el ISU 1, por ejemplo, ISU 1 entre ISU 2, sería igual a... Este se me divide con este, ¿verdad? Y me quedaría aquí la raíz, pero con los unos. Y aquí me quedaría la raíz, pero con los 2, ¿verdad? Sí. Perdón, al revés. Este pasa para acá, este pasa para acá, al revés. Aquí, este Ahora fuera. sí. Aquí estarían los 12 y aquí estarían los 1, ¿verdad? Ahora puedes hacer lo mismo con las x. Y tendrías que el x1 entre el x2 sería la raíz del 2, la raíz del 1. ¿Vale? Y entonces esto también sería igual a ¿quién? A x1 entre x2. ¿Vale? Por lo tanto, tienen que ser los dos iguales. Vale. Podemos elevar al cuadrado. También puedes elevar al cuadrado y decir, bueno, yo elevo todo esto al cuadrado y sumo. Claro, si elevo todo esto al cuadrado y sumo, ¿verdad? Sí. Aquí abajo y aquí abajo te queda el mismo término, ¿verdad? Lo saca factor común, que eso sería x1 cuadrado y su1 cuadrado, ¿cierto? Sí. Pero x1 cuadrado y su1 cuadrado se me simplifica con el x1 cuadrado y su1 cuadrado de abajo. Sí. Y entonces la otra opción, arriba me quedaría 3x1 cuadrado más y su1 cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí qué me quedaría? Me quedaría lo mismo pero con x 2, el 3x 2 al cuadrado más el y 2 al cuadrado. Y como esto tiene que ser cierto para todos puntos x1, y1, x2, y2 tienen que ser iguales. Vale. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Claro, eso sería la inyectividad y ahora la sobreyectividad sería, bueno, pues buscamos que f de x y z sea igual a un punto ABC, pero eso es lo mismo que decir que la raíz cuadrada del 3x cuadrado más y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado por la x, la raíz del
3x cuadrado más y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado por la y el z sea el punto ABC. De aquí sacas que la z es igual a c, ¿verdad? Y ya sacas que a tiene que ser esta expresión, b tiene que ser esta expresión, ¿verdad? Entonces cuando elevas al cuadrado, ¿qué te queda? Por un lado que z es igual a c y por otro lado que al elevar al cuadrado y sumar las dos componentes, ¿verdad? X cuadrado y cuadrado con el de abajo se te simplifica y te queda de nuevo que 3x cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Y ahora puedes hacer un cambio a coordenadas polares, lo que te apetezca, para sacar el valor de la x. Vale. Y si, bueno, pues hago la x como un tercio del coseno de ta y la y como el seno de ta. Y entonces despejo y te sale que la x tiene que ser, este sería el radio al cuadrado, ¿verdad? Pues sería la raíz cuadrada de a cuadrado b cuadrado con el coseno. Y esto sería la raíz de a cuadrado b cuadrado con el seno. Y ya lo tienes. Vale. Vale. Bien. ¿Qué más? Tenemos biyectiva, entonces ahora viene diferenciable, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo, para la diferenciabilidad, claro, tenemos la f de x y z, que sería otra vez ese bicho, la raíz del 3x cuadrado más y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado por x, la raíz del 3x cuadrado más y cuadrado, el x cuadrado más y cuadrado por y el z. Pero voy a considerar la f como una función que va de R3 en R3, ¿verdad? Sí. Hombre, es que esto es composición de funciones diferenciables, porque tengo 3x cuadrado y cuadrado, que son polinomios que son diferenciables. X cuadrado más y cuadrado, que son polinomios que son diferenciables. La raíz, que es una función diferenciable. El x, que es diferenciable. Entonces, obviamente, todas estas funciones son funciones diferenciables. Sí. No hace falta que te pongas a calcular las derivadas parciales y veas que son continuas. Vale. Porque eso ya es una cosa de dfv de segundo. Es decir, siempre y cuando tengas funciones que trivialmente sean diferenciables, entonces, como es composición de funciones elementales, que son polinomios, raíces y cocientes, f es diferenciable. Vale. Y uno podría decir, es que si la x y la y valen 0, 0 no más 0 al cuadrado es 0, 0 entre 0, ahí tienes un problema, ¿verdad? Claro, ahí hay un problema, pero ¿qué le pasa? Que mi función, ¿cómo me la han dado? En m menos el 0. Ajá, fantástico. Pues si me la dan en m menos el 0 no tengo ningún problema. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora queda la última parte, que sería la regularidad. Sí. Entonces, para la regularidad, debemos buscar una parametrización de la superficie. ¿Vale? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Hombre, yo sabía que mi m estaba dada por ¿quién? Estaba dada por 3x cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Hombre, esto canta a que coja superficie simple dada por cambio a coordenadas
cilíndricas. Pero vamos a modificar un poquito para que con este 3 se me quede la cosa bonita. ¿Eso qué significa? Que la x no va a ser u coseno, va a ser 1 partido raíz de 3 por u por el coseno de v. La y sí va a ser u coseno de v. Perdón, u seno de v. Claro, con esto que consigo que el 2z, el 3 se me va, ¿verdad? Y entonces me queda 1 partido por 3, 3 fuera, u cuadrado coseno cuadrado, u cuadrado seno cuadrado, me queda u cuadrado. Entonces la z vale u cuadrado entre 2. Si no pongo este factor raíz de 3, aquí me queda 3u cuadrado coseno cuadrado más u cuadrado seno cuadrado. Ahí se me simplifica 1 y me quedaría 2 veces u cuadrado coseno cuadrado más 1. ¿Para qué lo quiero tan feo? Vale. Y esto sería con la u perteneciente a 0 más infinito y la v que varía entre 0 y 2pi. Vale. Y ahora la n, ¿quién sería? X cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Entonces, esto ya canta a coger simplemente u de uv, que sería igual a u coseno de v, u seno de v, y aquí me queda el u cuadrado partido de 2, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, estudiamos la composición, ¿verdad? Pero primero me hace falta calcular la i a la menos 1. Sí. Entonces, trivialmente, i a la menos 1 de un punto x y z es un punto uv que viene dado por ¿quién? Hacemos el cambio inverso del cambio que hemos visto, ¿verdad? Entonces la u yo sé que ¿quién tiene que ser? La raíz cuadrada del x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Sí. Y la v tiene que ser el arco tangente del y partido por x. No. Por lo tanto, ya podemos estudiar quién sería la y a la menos 1, la f, la x en un punto uv. Que esto sería la y a la menos 1 de la f. ¿Y qué hace x de uv? Me da el punto 1 partido raíz de 3 u coseno de v, u seno de v, u cuadrado entre 2. ¿Qué hace? Ahora hace un bicho. Voy a llamar r a toda esa raíz, ¿vale? R era toda esta raíz, bla, 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 bla. De la x cuadrada, la y cuadrado, etc. Y voy a poner simplemente que esto sería y a la menos 1 de r por la x, ¿verdad? Que es 1 partido raíz de 3 u coseno de v. La r por la y, que sería u seno de v. Y la z se queda igual, ¿verdad? U cuadrado partido por 2. ¿Todo esto por qué? Porque la y a la menos 1, ¿qué hace? Coge las componentes, la suma al cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Y entonces qué me quedaría? Me quedaría, como lo he escrito con la r para no escribir toda la raíz, voy a poner más para abajo para que no se me choque con la raíz. Aquí. Me quedaría que esto es un punto donde la primera componente es sumo estas dos componentes al cuadrado y le hago la raíz. Hombre, como tengo aquí r y r, elevo al cuadrado, le hago la raíz, me queda una r que puedo sacar factor común, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿quién me queda? La raíz de esto al cuadrado, que sería 1/3 de u cuadrado. Bueno, puedo sacar también una u para afuera. Sí. Y así me queda simplemente la u. Y aquí me queda la raíz de 1/3 del coseno al cuadrado de u, b, más el seno al cuadrado de v. ¿Vale? Aquí la componente v, ¿quién sería? El arco tangente de la y entre la x, ¿verdad? Sí. Se me va la r, se me va la r, se me va la u, se me va la u y me queda seno, coseno y aquí me queda 1 entre 1 partido raíz de 3, o sea, me quedaría entonces el arco tangente de raíz de 3
de la tangente de V. Dices que esto es muy feo. Bueno, no pasa nada porque sea feo. La pregunta es, ¿esta componente o esta matriz es diferenciable y tiene determinante distinto de 0? Claro, ¿por qué? Porque fíjate, tendríamos que calcular todas las derivadas, ¿verdad? Sí. Pero lo único, si quiero puedo sacarme, simplificar algunas cuentas. Por ejemplo, esta raíz de aquí, ¿cómo me quedaría? Si hago mínimo común denominador, ¿verdad? Me quedaría 1 partido raíz de 3, que multiplica a la raíz de... Aquí me quedaría coseno cuadrado más 3 seno cuadrado. O sea que sería un 1 más 2 veces el seno al cuadrado de v. ¿Vale? ¿Eso por qué? Bueno, porque si tengo coseno cuadrado más 3 seno cuadrado, uno de los senos cuadrados lo sumo con el coseno y me queda el 1. Y me quedan 2 seno al cuadrado que no he podido sumar con nadie. Sí, 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 es verdad. ¿Vale? Y lo único que, bueno, así lo tengo todo esto con el seno de cuadrado de v. Simplemente. La R. La R era toda esta expresión con los cuadrados, ¿verdad? Que seguramente Sí. cuando nos pongamos a hacerlo, es decir, si estudiamos R aparte, tendríamos que R era la raíz de el 3x cuadrado más y cuadrado entre el x cuadrado más y cuadrado. Claro, y todo esto, ¿quién era? Era la raíz de la x. La x aquí era el 1 partido de raíz de 3 u coseno, ¿verdad? Entonces aquí me va a quedar un tercio, pero como multiplico 3 me queda simplemente u cuadrado coseno cuadrado. Y aquí me queda u cuadrado seno cuadrado. Y abajo, ¿quién me queda? Abajo me queda el 1/3 de u cuadrado coseno cuadrado de v más u cuadrado seno cuadrado de v. ¿Verdad? Sí. Luego, cuando yo hago la composición de esta expresión en el punto uv, si te fijas, esta parte no es otra cosa que ¿quién? La parte de arriba me queda la u. Y la Sí. parte de abajo, ¿quién me queda? Puedes sacar el 1 partido raíz de 3, puedes sacar una u, y aquí ¿quién te queda? La raíz de el coseno cuadrado más 3 seno cuadrado, ¿verdad? Que era el 1 más 2 veces el seno al cuadrado de v. Sí. ¿Y eso qué significa? Que en la expresión anterior, eso era la r, ¿verdad? Sí. Entonces la r tiene una u dividiendo aquí, y tiene un 1 partido de 3 dividiendo que se va con este, y tiene un 1 más 2 seno cuadrado de v que se va con este, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué me queda únicamente? Me queda esta u de arriba, Sí. ¿vale? Ajá. Y luego la segunda componente sería el arco tangente de la raíz de 3 por la tangente de v. Este y este. Bueno, no pasa nada, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la matriz de esto? La matriz de esto es una matriz diagonal, ¿verdad? Sí. Que sería 1, 0, 0, la derivada de esto, lo que sea. Pero lo importante es que el determinante es distinto de 0. Ajá. Vale. Entonces, f es regular. Ajá. Vale. Y ahora llevamos a Y estudiar qué pasa con la matriz, ¿verdad? Claro, porque el una ejercicio cosa, te daban... Dime. ¿puedes volver a la página anterior donde calculaste Sí, la I aquí. menos 1? Sí, la i menos 1. ¿Me puedes repetir cómo la has hecho? Es que no. Ah, hemos hecho el cambio inverso, ¿verdad? Si aquí estamos diciendo que... ¿Qué cambio hemos hecho? Ah, espérate. Es que yo he puesto el cambio de la x, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Es que he puesto el cambio de la x. El cambio de la... Ah, no, claro, eso. O sea, lo he puesto bien. Aquí, para la i a la menos 1, ¿nosotros qué sabemos? Que hemos hecho el cambio a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Sí. Es decir, la x es u coseno de v, la y es u seno de v. Sí. Pero eso es lo mismo que decir que u al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Sí. Y es lo mismo que decir que si hago la y entre la x,
me da la tangente de v. Y entonces puedo sacar la u, ¿verdad? Pues la u es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pues aquí lo tengo, ¿verdad? Sí, ¿Y sí, la sí. v quién es? Es el arco tangente de y entre x. Pues aquí lo tengo. Lo que pasa es que luego los x y z son estas expresiones que tenemos aquí. Este sería Vale. la x, este sería la y y este sería la z. ¿Vale? Ah, porque aplicarle F a la X. Porque se lo aplicamos no al punto cualquiera, sino a este x y z en concreto, que es el resultado de f de x. Vale. Pero luego se me simplifican muchos términos, con este r se me simplifica esto, se me va y me queda únicamente aquí delante la u y aquí el arco tangente de, vale, raíz de 3 tangente. Bueno, no pasa nada. Vale, Queremos vale. ver que sea regular, es decir, que la matriz tenga determinante distinto de 0 y como una matriz diagonal tiene determinante distinto de 0 porque esto no es 0. ¿Vale? No. Y ahora el ejercicio te decía que usásemos un atlas de n constituido por superficies simples que sean de revolución. Sí. Dice, ¿y eso qué significa? Parece súper complicado, ¿verdad? Sí. Pero hemos obtenido que el par IV con V que es abierto 0 más infinito por 0,2pi es una superficie simple que recubre a n menos el 0, ¿verdad? Sí. Vaya. Además, ¿qué tenemos? Además tenemos que la i de uv, ¿quién es? Es coger la u coseno de v, la u seno de v y hacer u cuadrado partido por 2. Como tengo coseno por seno, esto es una superficie de revolución, ¿verdad? Estoy girando la Sí. recta u en círculos. Esta parte de aquí es la que nos dice que es superficie De revolución. de revolución. Entonces, basta considerar el atlas A formado únicamente por la IV. Vale. Es decir, solo tiene una. Bueno, no pasa nada. Un atlas formado por una carta sigue siendo un atlas, aunque solo tenga una. Puede tener 10 millones, puede tener 5, puede tener una. Pero No entonces, sirve ¿para qué ya. poner, o sea, ¿por qué poner lo del Atlas entonces? Bueno, porque formalmente se llama atlas, ¿sabes? Es la única diferencia. Sí, sí, sí. Da Vale. igual que estas cosas, pues es una superficie regular, una superficie simple, no es una superficie tal cual, ¿no? Bueno, ¿y qué más da? Bueno, pues simplemente que tenemos el concepto. Es que tú tienes que trabajar con un atlas y para cada carta del atlas tiene que cumplirse que para un punto se cumplan las condiciones que te hacen falta. No es que nada más que tengo una, bueno, pues ya está, pues nada más que tiene una, a ver yo qué le hago. No pasa nada. Y tienes una porque... Porque soy capaz de parametrizar con una. Ah, vale. Imagínate que lo tuviese que estudiar a trozos y decir, bueno, es que me queda la raíz cuadrada de algo, eso puede ser el positivo o el negativo, ¿verdad? Ah, pues ahí tienes que distinguir dos, una que sea con el valor positivo y otra que sea con el valor negativo. Aquí no. Vale. Imagínate que en vez de ser esto con el... A ver, ¿dónde teníamos? Aquí. En vez de ser con el 2z, fuese con 2z cuadrado. Y no te digo si la z es positiva o es negativa, ¿verdad? Entonces tienes dos ramas. Pues claro, cuando despejes la z, te queda z cuadrado igual a eso, puede ser más menos la raíz, ¿verdad? Sí. Entonces un atlas es el constituido por la z positivo, o sea, una carta, y la otra carta es constituido por el z negativo. Y el atlas es el par formado por las dos cartas.
Y tú vas a usar el mismo cambio de coordenadas cilíndricas, lo único que la z en una te va a quedar negativa y en el otro te va a quedar positivo. Y vas a hacer el mismo razonamiento para cada carta de ese atlas. ¿Vale? Esto va a decir, lo tendría que hacer. Lo haces igual, el positivo va en el positivo, el negativo va en el negativo y se acabó. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para estudiar los coeficientes? Bueno, para estudiar si es isometría conforme o isoárea, estudiar los coeficientes métricos, ¿verdad? Sí. Es decir, que es el mismo proceso simplemente. ¿Lo hacemos también o...? Venga, sí, vamos a hacer este y al siguiente. Vale, entonces, por último, hemos obtenido que teníamos para la m, ¿verdad? Que venía dada por 3x cuadrado más y cuadrado igual a 2z. Tenía yo la x de uv, que era... bueno, voy a poner simplemente la x mejor. No me hace falta poner la m otra vez, porque ya solo me hacen falta los coeficientes. Tenía que la x de uv era un partido raíz de 3 u coseno de v, u seno de v, y ahora venía el u cuadrado, perdón, el u, sí, u cuadrado partido por 2. Y la i de uv es lo mismo, lo que pasa que no tiene el 1/3, es decir, sería u coseno de v, u seno de v, y aquí la u cuadrado partido por 2. ¿Vale? Vamos a calcular los elementos. Aquí tendríamos el x sub 1 de uv. Me quedaría 1 partido raíz de 3 coseno de v, el seno de v, y aquí el u. Y el x sub 2 de uv sería el menos 1 partido raíz de 3. Aquí me quedaría u seno de v. Aquí me queda el u coseno de v. Y la última componente ahora es 0. El i sub 1 de uv. ¿Qué nos queda? Me quedaría entonces el coseno de v, el seno de v y el u. Y el i sub 2 de uv, ¿quién me quedaría? Me quedaría el menos u seno de v, el u coseno de v y el 0. Entonces, calculamos el G11, que me quedaría... Vale, ¿qué me quedaría? Fíjate que aquí no me va a quedar bonito, pero me va a quedar 1/3 del u coseno cuadrado de v más el u cuadrado seno cuadrado de v más... estás mirando la x, tío. Estoy mirando la x otra vez, claro. Ay. Fuera, vale. Sí. Y aquí me queda el u cuadrado, vale. Ahora, el G12, que es lo mismo que el G21, ¿qué me va a quedar? Aquí positivo, el negativo, pero ya no se me va porque tengo este 1 partido raíz de 3, ¿vale? Entonces me va a quedar menos 1/3 de u seno de v coseno de v más el u seno de v coseno de v. Sí. ¿De acuerdo? Y aquí el G22, que aquí me va a quedar. Me va a quedar el 1/3 u cuadrado seno cuadrado de v más el u cuadrado coseno cuadrado de v. Claro, cuando calculo el H11, ¿quién me da? Me da simplemente u cuadrado, 1, sí, 1. U cuadrado más 1. Sí. El H12, que es lo mismo que el H21, ¿quién me da? Me da 0. 0. ¿Y el H22 quién me da?
me da u cuadrado. Sí. Claro, y aquí tengo un problema con este 0, ¿verdad? Porque obviamente isométricas no son, No, ¿verdad? no, Porque hay un no, coeficiente que es 0 y el otro no es 0. Es decir, no. tenemos que f no es isométrica. Pero bueno, quizás pueda ser conforme o isoárea. Claro, pero para que fuese conforme tendría que multiplicar por un lambda al cuadrado, ¿verdad? Sí, Pero cuando multiplico 0 por lambda al cuadrado, ¿eso cuánto me queda? 0. Y entonces esto tiene que ser 0. Y tampoco. Entonces no es Volvemos. isométrica ni conforme. Bueno, y puede ser isoárea, ¿verdad? Sí, Porque cuando es isoárea tengo que restar el h11 por el aquí y multiplicar todos sí, estos términos y dice, claro, pero el problema es que aquí vamos a tener factores que dependen de u, pero bueno, a lo mejor se simplifican, ¿verdad? sí. Entonces, estudiamos por último si es isoárea. Claro, tendría que hacer el g11 por el g22 menos el g12 al cuadrado, que esta vez no es 0. Entonces aquí tendría el g11, que es este, 1/3 coseno cuadrado de v más seno cuadrado de v y luego venía más el u cuadrado. Sí. Lo multiplico por el g22, que el g22 es 1/3 de u cuadrado coseno cuadrado de v. Luego vendría el u cuadrado seno cuadrado de v. Y luego resto el g12, que sería, bueno, esto lo puedo simplificar, ¿vale? Y sería menos 1/3 más 1, que me quedaría 2/3, ¿verdad? Sí. Entonces sería 2/3 sería 4/9 del u cuadrado seno cuadrado de v coseno cuadrado de v. Dice, bueno, pues vamos a hacer las cuentas. Es un porrón, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tendría este por este sería 1/9 del u cuadrado coseno a la cuarta de v. Ahora este por este me quedaría 1/3 de u cuadrado seno cuadrado de v coseno cuadrado de v. Y este con este me quedaría 1/3 de u a la cuarta coseno cuadrado de v. No tiene muy buena pinta, pero bueno. Este con este me quedaría 1/3 de u cuadrado seno cuadrado de v coseno cuadrado de v. Luego tendría este con este, que sería u al cuadrado seno a la cuarta de v. Y este con este, que me quedaría u a la cuarta seno al cuadrado de v. Sí. Y a esto le resto 4/9 de u cuadrado seno cuadrado de v coseno cuadrado de v. Vamos a ver qué Sí. cosas puedo simplificar. Voy a buscar los u cuadrado, seno cuadrado, coseno cuadrado, ¿verdad? Sí. Aquí tengo 1/3. Mm. Aquí tengo otro tercio, ¿verdad? Entonces, Sí. 1/3 con 1/3 serían 2/3. 2/3 Sí. son 6/9. Entonces, con este me quedaría precisamente 6/9 menos 4/9 serían 2/9 No, mm. de u cuadrado seno cuadrado de v coseno cuadrado de v. Luego tendría el 1/9 de u cuarta coseno cuarta de v. Mm. Luego tendría el 1/3 de u cuarta coseno cuadrado de v. Vale. El u cuadrado seno cuarta de v. Y el u cuarta seno cuadrado de v. Claro, el problema de esto es que aquí puedo sacar un u cuadrado factor común, ¿verdad? Que Sí. multiplica
a una función, vamos a llamarla g de uv, ¿verdad? Sí. ¿Y esto cuánto tiene que valer? Tendría que valer lo mismo que el h11 por el h22 menos el h12 al cuadrado. Que esto era precisamente, ¿quién? Era el u cuadrado más 1 por el u cuadrado. Que esto Sí. solo depende de u, ¿verdad? Sí. Y entonces es imposible que una función que depende de u y de v dependa solo de u. Sí. Luego, Tampoco es visual. tampoco es isoárea. No pasa nada. A ver qué le hacemos. Ahora, el ejercicio 4 no es exactamente el mismo, pero te dice lo siguiente. Dice, mira, yo voy a considerar la superficie M que está dada por x cuadrado. Y ahora, en vez de lo que hemos visto antes que teníamos. Antes teníamos 3x cuadrado más y cuadrado igual a 2z, ¿verdad? Sí. Y la n era precisamente esta de aquí. Sí. Pero ahora la n que te dan es x cuadrado más 2y cuadrado igual a 2z. Y la Sí. aplicación f que va de m menos el 0 en n menos el 0 vuelve a ser la proyección ortogonal del eje OZ de m en n. ¿Qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado primero el orden, ¿no? Que antes era, abajo estaba la x cuadrada más y cuadrada igual a 2z y arriba estaba la que estaba modificada. Es que Sí. antes era 3x cuadrado más y cuadrado y ahora es x cuadrado más 2y cuadrado. Bueno, a ver, no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, prácticamente. Entonces, ¿cómo sacamos la aplicación f? Tenemos varias Bueno, formas, ¿verdad? sí. Una de las formas que sería, Bueno, dibujando las claro, dos uno dice, oye, es superficies. que no hemos hecho lo de la recta, no lo hemos hecho todavía. Bueno, pues imagínate que hacemos el proceso de la recta, ¿verdad? Entonces tú dices, Vale. bueno, sea P el punto x0 y su 0 z0 perteneciente a M. Es decir, sabemos que x0 al cuadrado más y su 0 al cuadrado es igual a 2z0. ¿Vale? Sí. Y tomemos el punto correspondiente, que sería el punto Q, que sería el 0, 0, z0, perteneciente al eje OZ, ¿verdad? Sí. Entonces, la recta ortogonal sería una recta que podemos llamar R, dos puntitos, que todo punto X y Z está dado por el punto P, que sería el X0 y su 0, Z0, ¿verdad? Más Sí. lambda por el vector PQ. Claro que esto sería el punto X0 y su 0, Z0, ¿verdad? Más un cierto lambda que multiplica. ¿Y cuál es el vector PQ? Pues el vector PQ sería... Bueno, ya que he puesto PQ, pues PQ. Sería el menos X0, el menos Y sub 0 y 0, El ¿verdad? cero. O sea que un Sí. punto genérico, como hacíamos en bachillerato, esto sería el punto X0 menos lambda X0, Y0 menos lambda Y0, y la componente Z como es siempre, Z0, ¿vale? Pero yo quiero que este punto corte a la n, ¿verdad? Sí. Luego, es decir, el punto f de p es precisamente la intersección de la n con la recta r. Por lo que imponemos
que verifique la ecuación de n, ¿verdad? Sí. Es decir, este punto tiene que cumplir esta ecuación. Es decir, aquí puedo sacar un x0 factor común, ¿verdad? Que esto sería x0 que multiplica a 1 menos lambda. Y esto sería y sub 0 que multiplica a 1 menos lambda. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x0 al cuadrado que multiplica a 1 menos lambda, todo eso al cuadrado, más 2 veces el i sub 0, que sería el i sub 0 al cuadrado que multiplica el 1 menos lambda, todo eso al cuadrado, es igual a 2z. Sí. ¿Vale? No. ¿Y yo qué quiero ver? Yo quiero averiguar el valor de lambda. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo saco el valor de lambda? Uno dice, bueno, Pues, es que ¿quién es 2z0? 2z0 es x cuadrado más i sub 0 al cuadrado, ¿verdad? sí. Porque x0 y 0, z0 estaba en m, entonces 2z0 es x0 más z0 al cuadrado. Entonces puedo despejar el valor, ¿no? Porque aquí Sí. tengo un 1 menos lambda factor común. Y entonces todo Sí. esto no es otra cosa que el 1 menos lambda al cuadrado que multiplica al x0 más No, 2 todo. veces el i sub 0 al cuadrado. Lo despejo y ¿qué me queda? Me queda entonces que el 1 menos lambda al cuadrado, ¿quién sería? Sería el x0 cuadrado más el i sub 0 cuadrado entre el x0 más el 2i0. O lo que es lo mismo, el 1 menos lambda me quedaría la raíz positiva del x0 cuadrado más el i sub 0 cuadrado entre el x0 más el 2i0 cuadrado, ¿verdad? Sí. No voy a despejar lambda porque aquí ¿quién aparece? Aquí aparece el 1 menos lambda, ¿verdad? Ah, vale, no te Entonces fíjate interesa. que esto de aquí precisamente es lo que tú quieres ver que sea el punto f de p, ¿verdad? Y fíjate que tienes el 1 menos lambda por el x0, el 1 menos lambda por el i sub 0, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, ahora ya puedes olvidarte de los x0, y sub 0, etcétera, y puedes decir quién es f del punto x, y, z. Es el 1 menos lambda, que es esta raíz de x cuadrado más y cuadrado entre x cuadrado más 2y cuadrado por este punto que es el x, ¿verdad? Luego el 1 menos lambda, que es la raíz del x cuadrado más y cuadrado entre el x cuadrado más 2y cuadrado por este punto que es el y. ¿Y la z cómo se queda? Pues se queda como z. Vale. Y ya tengo mi aplicación. Obviamente tengo la biyectividad, que es inmediato con sacar, la diferenciabilidad, porque tengo composición de funciones diferenciables, y para la regularidad, ¿qué hago? Vuelvo a sacar, a escribir aquí las componentes cilíndricas. Sí. Aquí hago el cambio a cilíndrica modificado, porque voy a dividir la i con el 1 partido raíz de 2 para que me quede bonito. Vale. Y ya tengo la inversa. La inversa sería la raíz del x cuadrado más 2y cuadrado, el arco tangente del 2y partido por x, lo tengo todo. Y entonces tengo que estudiar esa composición como hemos hecho con todos los casos de antes. La única diferencia es que ahora en vez de tener el 3 tengo un 2 y en vez de estar en la x lo tengo en la y. Vale. ¿Se entiende? Sí. ¿Fácil? Sí, ya sí.